ganan porque el 100% de los votantes votaron por ellos, sino la mayoría ya. ¿Y la mayoría cuál es? ¿Cuánto es? El 50% más uno, ¿cierto? Ustedes me preguntarán, en el pasado, ¿qué ha sucedido? Vea. Eh, en el pasado, por ejemplo, cuando hemos tenido así este tipo de situaciones, inclusive yo recuerdo por allá, creo que eso fue como en el 2019 o 2018. 2018. Hubo un paro más o menos largo de casi 2 meses y un conjunto de muchachos de un grupo del curso de química orgánica me dijo, profe, nosotros estamos interesados en continuar y en que nos evalúe, que nos dé clase y que nos termine el curso. Yo listo, hágale, pero es que debe quedar muy claro que es que eso es una iniciativa de ustedes. Listo. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues pasó lo siguiente. Si mal no recuerdo, de un salón como de 25 más o menos matriculados, alrededor de unas 6 7 personas me expresaron, profe, queremos terminar el curso, evalúenos, denos clase, listo. Entonces a esas 7 personas yo les di clase y toda la cosa, que inclusive fueron de la misma asamblea a una de las clases precisamente a decirnos, oiga, ¿ustedes por qué están dando clases? Yo les dije, no, los estudiantes que están aquí presentes me dijeron que ellos querían clase y yo no les puedo negar ese derecho fundamental como profesor que soy. Inclusive eso fue una discusión que yo tuve con esta gente ahí. Creo que eso nos tomó como más o menos una hora y al final ellos se fueron. Precisamente porque nos vieron ahí con la determinación que queríamos hacer algo, pues, ¿cierto? Que queríamos avanzar. Y entonces, ¿qué sucedió? A estas 7 personas les terminé el curso y apenas se dieron las condiciones, es decir, que se levantó el paro y toda la cosa y que me volvieron a contratar, al resto de personas yo les terminé el curso. Así de sencillo. ¿Y a quién se le vulneró alguna cosa? A nadie. Así de sencillo. Uy, Pero, por ejemplo, o sea, en este grupo, ¿con cuántas personas se podría terminar el curso? O si nosotras tres llegamos y decimos que queremos terminar, no, hay usted que lo... hacer una precisión ahí. No es que se le termine el curso, porque cuando usted me lo expresa de esa manera, yo lo entiendo como terminar el curso de química orgánica para los chicos matriculados en el curso 4008611-3. No, o sea, se le termina el curso al que quiera. Ustedes saben que estamos en una universidad y aquí es el que quiera, no es que tengan que ir a clase, no señores. En ese sentido sí, sí hay que madurar, pues aquí a nadie se le está obligando. Listo. Eh, no sé si me hice entender con ese comentario, Michelle. No. Mm, vea, si por ejemplo 4 o 5 me dicen, profe, queremos que nos siga avanzando, que nos evalúe y que queremos terminar el curso este año. Listo, entonces yo hago la programación y para ellos pues yo hago el respectivo avance de clase y les hago la evaluación. Y ellos tienen ahí su nota reportada. El resto, en el momento en que hayan las condiciones, se les retoma el curso, se les hace evaluación y se les termina el curso. Ah, o sea que no tiene que ser una cantidad de personas significativas, pues para... No, que tenga que ser la mayoría, no.
Si dos personas le dicen a usted, a esas dos personas, pues les sigue dando, les evalúa y les sigue dando clase. Es correcto. Ay, tan bueno. Es que ahí es donde está eh, el no conocer cómo funcionan las cosas, veo. La constitución política de Colombia empieza con algo como lo que sigue. La República, la República de Colombia se establece como un Estado social de derecho. Eso hay que tratar de entenderlo bien, porque yo sé que muchas veces algunas personas se escudan en eso para malinterpretar las cosas. Por ejemplo, ¿qué sucede en un Estado social de derecho? Ahorita que estamos en una universidad, que estamos en el sector de educación, pasa lo siguiente, y es que sí hay educación pública y hay educación privada, debido pues al sistema económico que se maneja en este país, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es que el Estado no está obligado a garantizar a garantizarle al 100% de la población apta para ello el acceso a la educación. Listo. Con el solo hecho de que usted, Michelle, no pague 4 millones de pesos por la matrícula, sino que pague 20, 30 mil pesos, con eso el Estado colombiano ya le está garantizando a usted su acceso a la educación superior. ¿Cierto? Entonces, que para mi forma pues, de ver las cosas, eso es una mala interpretación que algunas personas le hacen al respecto. O sea, que eso que digan que es que no, que es que hay que garantizar la gratuidad de la educación superior universitaria. Pero es que ¿dónde dice eso? En ningún lado. Ningún lado dice eso. La Constitución. El gobierno Duque accedió a hacerlo precisamente debido a ese así llamado estallido social que ocurrió por allá en el 2019 y eso sí. Pero estrictamente hablando, por ejemplo, eh, los que pagan 0 pesos en matrícula y en la Universidad de Antioquia, que tengo entendido que pertenecen a estratos 1, 2 y 3, eso es subvencionado. Es decir, si a alguien le tocaba pagar que 300.000 pesos de matrícula, eso ya no lo paga. Esa plata tiene que salir de otro lado, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya me fui por las ramas. Si quieren, vamos conversando y al mismo tiempo vamos solucionando este ejercicio. La pregunta es cómo solucionarlo. Y entonces ahí voy a hacer una claridad sobre algo y es lo siguiente, y es que eh, mm, hay que ser muy claros en que, y ser enfáticos también, en que bajo las actuales circunstancias en las que estamos inmersos aquí en la universidad, ahí en la universidad, este tipo de iniciativas deben de provenir enteramente de los estudiantes. Uno ahí como docente no puede intervenir en nada. Bueno, en nada relacionado con la propuesta de esa iniciativa, de querer seguir avanzando en el curso y terminar los mismos, ¿cierto? Porque si no, eso se podría interpretar como una imposición por parte del profesor a la profesora, ¿cierto?
Y eso es precisamente lo que hay que evitar. Que esa fue la claridad que yo le hice a los chicos del otro curso. Entonces, claro, eh, con todo aclarado, con todo bien claro, cuál va a ser la metodología a utilizar, cómo se va a evaluar y toda la cosa. Eh, entonces, yo sí les dije, no, es que esto debe, ustedes deben de hacer una encuesta para saber quiénes en realidad van a estar interesados en retomar las actividades. Y eso debe de venir de ustedes. Yo ahí no me puedo meter para nada. Yo lo único que puedo hacer como docente es estar presto y abierto a precisamente garantizarle a aquellos que están realmente interesados en terminar el curso, en terminárselos, ¿cierto? Pero yo qué hacer, que enviarles una, como en su momento pues me lo sugirieron, que yo hiciera una encuesta para ver quiénes están interesados, yo no puedo hacer eso. Precisamente porque yo sé que eso se interpreta fácilmente como una imposición por parte mía como docente. Y eso no puede ser así. Uh, entonces, ¿cómo iniciamos la solución de ese ejercicio? Si no tienen idea de cómo hacerlo, también es válido eso como respuesta. Sí, yo no sé, la verdad. Bueno, ahí la clave para solucionar esto es la posición de esos dos sustituyentes. Miren que ambos sustituyentes están en posición para, ¿cierto? Uno está pegado acá y el otro está enlazado acá. ¿Listo? Sabemos que este grupo nitro de entrada es un desactivador y por lo tanto es un meta orientador. Listo, por lo tanto, si el grupo nitro ingresa de primero, él no favorecería que eventualmente este grupo nitrilo quede en esta posición. Listo, entonces ahí está la clave. Quiere decir que con el grupo nitro no hay que empezar, ¿vale? Por otro lado, para lograr este grupo nitrilo ahí, ¿qué se necesita antes? Que en su lugar esté un halógeno. Y después, mediante el uso del ion cianuro y con el mecanismo de sustitución nucleofílica aromática, entonces logramos cambiarlo por un cianuro. Listo. Creo que así queda más claro. Vale. Entonces, miren que acá ya llegamos al orden de la solución. Listo. ¿Qué pasa? Que es que pasa lo siguiente. Y es que este grupo nitrilo en sí mismo es un desactivador también. Y al mismo tiempo es un meta orientador. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hago esta claridad? Porque podríamos pensar en primero hacer la halogenación, después hacer la sustitución del halógeno por el cianuro para lograr el benzonitrilo y después terminar con esto. Pero ¿qué pasa? Que si lo hacemos en ese orden, ¿qué va a suceder? Que es que el grupo nitrilo es un meta orientador, por lo tanto nos pasa lo mismo que ahorita, que esta posición no sería la más favorecida. Entonces ahí preguntaron ustedes cuál es el orden que hay que seguir. Pues muy sencillo, vea. Primero hay que hacer la halogenación. ¿Por qué hay que empezar con eso? Porque sabemos que los halógenos son orto y para orientadores. Listo.
Entonces, ahí tenemos la solución. Mire que esta orientación ya nos permitiría poner el grupo nitro en esa posición par. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir? Pues es el siguiente. Primero hay que lograr la halogenación. Después habría que lograr el grupo nitro. Y por último, entonces tendríamos que lograr el grupo nitril. Listo. Inténtenlo hacer. Les voy a dar unos minutos y les muestro la solución. O ustedes me pueden ir diciendo, profe, haga esto otro. Y eso así. Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Y miren que el análisis que acabamos de hacer, ahí no hay nada raro. Todo eso se los enseñé yo en su momento en el salón de clase, ¿cierto? Quizás lo que sí es un poco raro es la forma de realizar el análisis y de articular todo el proceso reactivo para poder llegar a ese producto final. ¿Listo? Pero igual la información básica ustedes ya la tienen. Entonces háganle pues, intenten hacer la solución de este ejercicio. Porque igual si no lo intentan, pues no van a saber si son capaces o no. Ya regreso. Qué expresión tan mala de mi parte. Esa no es la forma correcta de decirlo. La forma correcta es en un par de minutos regreso. Aquí estoy. Profe, Dígame.
La halogenación se puede hacer como una halogenación de alcanos, No. ¿no? Ah, ah. Esa halogenación yo se las enseñé. Esa fue la primera reacción que vimos en aromáticos. Ah, bueno. Listo, díganme qué hacemos. Digan pues, estamos en confianza, hombre. Entonces la primera es la halogenación, ¿cierto? Ojo, es la halogenación aromática. Que yo no sé por Mitchell porque estaba pensando en una halogenación de alcanos. Entonces díganme qué hacemos ahí.
Oiga, y entonces, manifiéstense. Profe, pues yo lo hice con el bromo. Entonces había que usar el catalizador, el Ajá. bromuro de, Ella me el bromuro de diciendo hierro, con despacio. Entonces usted me dice que hay que utilizar bromo, ¿cierto? ¿Y qué catalizador? el bromuro de hierro. Eso. ¿Y entonces qué va a suceder ahí? Uno de los bromos se enlaza al hierro. Ujú. Y entonces terminamos formando esto. Bueno, y después. Ujú. ¿Y después qué? Con lo que se obtuvo, pues se rompe, se hace un enlace con uno de los enlaces dobles del aromático con el bromo. Ahí hay una imprecisión. ¿Cuál es esa imprecisión? Es que no es correcto decir se hace un enlace con el enlace doble. No, ahí hay que ser más específicos. En el sentido de decir se va a utilizar los electrones de uno de los enlaces pi del anillo para formar un enlace entre uno de los dos carbonos que forma dicho enlace pi y este bromo acá. Y yo sé que es más largo y toda la cosa, pero queda mejor expresado. Y eso sí que es importante en la vida. Saber comunicarse. La gran mayoría de dificultades personales que ustedes pueden llegar a tener en sus vidas precisamente van a estar asociadas con eso. Muy probablemente. Entonces, usted antes de ponerse así a pelear y toda la cosa, piensen primero, a ver, yo sí hice la labor de comunicarme bien, de comunicar bien mi punto de vista, mi idea y toda la cosa. Sí, sí, entonces listo. A ver, ¿usted qué me entendió cuando le dije tal cosa? Ah, que entendí esto. Seguramente ustedes se den cuenta de esa manera que aunque ustedes crean que se comunicaron bien, la otra persona no les entendió. Entonces me dirán ustedes, profe, pero es que eh, posiblemente esa persona pues sea corta de pensamiento. Bueno, entonces ahí lo que usted debe hacer es tratar de rodearse de personas que usted considere que estén a la altura de sus estándares. Y eso no quiere decir que ustedes sean malas personas, no. Como dice la canción de El Mago de Oz, rodéate de sabios y algo en ti se quedará. Listo, entonces hacemos la resonancia y toda la cosa. Y de nuevo, eso no lo hace uno necesariamente una mala persona, no. Al fin y al cabo, eso hace parte de lo que llaman libre albedrío. Bueno,
Entonces llegamos a esto. Por ejemplo, utilicemos la segunda estructura de resonancia. Entonces dígame qué hacemos a continuación. Ponemos a reaccionar esta vaina con qué. Recuerden que en esta reacción también se produce esta vaina. Eso de ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ponemos a reaccionar este carbocatión con quién. Con lo que quedó de romper, pues con uno de los bromos que quedaron de Ajá. cuando se rompió el enlace. Por ejemplo, este de arriba. Ahí como para cambiar. Entonces este man viene y se enlaza a este carbono. Perdón, a ese hidrógeno, ¿cierto? Y entonces podemos pensar en utilizar los dos electrones del enlace sigma entre el hidrógeno y el carbono para formar un doble enlace acá. Y eso nos obliga a correr este doble enlace a este lado. Y recuerden que el enlace entre el bromo y el hierro se rompe. Y entonces vamos a llegar a esto. Listo. Y eso con la primera reacción. En la segunda reacción, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a hacer una nitración aromática. Entonces díganme ustedes qué hacemos. Se pone a reaccionar ácido sulfúrico con ácido nítrico. Listo, empecemos con eso. Porque estoy copiando así tan ladeado, tan inclinado.
Listo. ¿Y qué más? Eh, con lo que quedó, pues con el electrógeno, se forma un enlace con uno de los enlaces pi del anillo. Pero no con cualquiera y no en cualquier posición. ¿Por qué? Porque, a ver, en su momento, en el aula de clase, les mostré yo tres posibilidades, precisamente con la intencionalidad de analizar el efecto director del grupo nitro como sustituyente en un anillo aromático, ¿cierto? Pero en este caso, ¿en qué posición debemos de hacer la reacción? Y eso lo analizamos al principio. Neta. ¿Es en serio, Michelle? Si eso Ay, no sé. si eso lo hablamos ahorita, No es para. eso debe hacerlo en la posición para, aquí es donde lo necesitamos. Eso para empezar y para continuar, yo sé que este man, yo sé que el bromo es un orto y para orientador. Entonces, ¿para qué meterlo en la posición meta? Para nada, ¿cierto? Bueno, concentradita, pues a ver que la necesitamos concentrada, Michelle. Ah, ya. Ah, pero esto se me va a cruzar. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, hay que hacerlo en posición para, que es de donde nos conviene. Entonces viene este man, se enlaza acá, tum, tum, y el resto ya lo sabemos. Desde ayer tengo una canción pegada. Y hasta lo más bonita, hombre.
una quinta. Vamos a ver. Listo. ¿Y después qué hacemos? Con lo que había quedado del ácido sulfúrico de la etapa de iniciación, desprotonar, eso. Desprotonar qué. Ujú. ¿Y desprotonar a quién? Es de carbono. Pues formar un enlace Ajá. con ese hidrógeno y esos electrones, Ajá. estabilizar esa carga. ¿De qué Con los manera? electrones del hidrógeno, del enlace con el hidrógeno, Ajá. estabilizar la carga. ¿Y de qué Que, manera? ¿cómo que de qué manera? Sí, porque hay muchas formas de estabilizar una carga. No sé, se les pasa. Pues, ¿de qué manera qué? Pues formando un doble enlace. ¿Sí o no? Sí,
Entonces llegamos a esto. Bueno, ya lo único que nos quedaría sería hacer la sustitución nucleofílica utilizando precisamente cianuro en este caso. Bueno, entonces procedamos. Mejor hagámoslo en la otra página. Bueno, entonces en este caso, utilizando el mismo razonamiento que utilizamos en su momento en clase, el cianuro, el carbono negativo, se va a enlazar a ese carbono. Listo. Eso ocasiona la ruptura en esta dirección de ese ¿qué? De ese enlace pi. Bueno, si mal no estoy, en este caso se obtendrán 5 estructuras.
Aquí se nos forma un carbanión. Y aquí ya hay que dibujar la estructura del grupo nitro. No, no quedaría así. ¿Eso por qué quedó por allá? Listo. Bueno, entonces ya para terminar, ¿qué va a suceder? Vea, se va a formar un enlace pi entre este carbono que tiene la carga negativa y aquel al cual se enlazó en su momento el nitrilo, lo cual ocasiona la ruptura de este enlace con el bromo, llegando de esta manera a la respuesta.
Listo, ya copiamos. Que las escucho como muy calladas. No, profe, todavía no. Bueno, hágale, me avisan. Mm, un incendio por allá en un local de la 33. Ya, profe. Listo. Y como vieron, la solución no es tan complicada. Aquí realmente lo complicado en este tipo de ejercicios es hacer el análisis inicial para de esa manera poder identificar cuál es la solución más asertiva posible. Listo. Y que de esa manera pues no estemos dando vueltas. Y que el profesor no nos regañe. En realidad yo no regaño, hombre. Ah, bueno, me gusta verlo de esa manera. Más que regañar es llamar la atención. Y ya. Los regaños se los dejo a sus papás. Bueno, ¿algún otro ejercicio que propongan? Si tienen alguna duda, me preguntan con toda confianza.
¿Hay dudas, inquietudes, ejercicios propuestos? Pero ve, Ujú. cuando usted nos dio los temas de este tercer parcial, usted nos dio pues de fenoles, oxidación, reducción y algo de SNCl2. ¿Eso cómo es? ¿El qué? A ver, es que no entendí nada de lo que usted me dijo. Es que de fenoles, pues, no sé, como que no tenemos nada. Pues sí tenemos, pero, Es que yo les dije que eso iba a ser muy corto. Y pero entonces, ¿cómo sería una reacción de eso? así, sin mecanismo ni nada. Así tal cual se las enseñé en su momento. A verlo. Es que de fenoles que vimos este no se los quise mostrar precisamente para no enredarlos. Que este es un proceso de síntesis para fenoles alternativo. Pues uno ya sabemos cuál es, que sería iniciar con una halogenación del anillo aromático y después hacer una sustitución con OH-, ¿cierto? Esta es otra forma de sintetizar fenoles. Eh, este es meramente un repaso, porque es que esto ya lo sabemos. Sabemos que como sustituyente el grupo OH en el anillo aromático se comporta primero que todo como un activador. Y al ser un activador quiere decir que es un orientador, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos desde la unidad número 4. Listo. Ve aquí sí me muestra un montón de lapiceros. ¿Y por qué en Word no? Cosa en particular. Sí, entonces lo que les decía, el grupo OH es un orto y para orientador. Listo. Entonces por eso nos quedan estos dos productos como productos principales ahí ilustrados. ¿Vale? Y el otro tiene que ver con la oxidación de fenoles. Listo. Que para ello utilizamos la sal de Fremi, ¿cierto? Y se nos obtiene o nos va a quedar una benzoquinona. Luego, lo que les comenté fue que las benzoquinonas se pueden reducir utilizando agua y cloruro de estaño. ¿Listo? Para obtener, en este caso, una hidroquinona. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Qué más queremos ahí? Nada más. Y esa es tu angustia, Michelle. Que casi no tenemos ahí. Sí, pues porque eso no había reacción ni pues, mecanismo. Ah, Entonces no. yo me preguntaba como en el parcial que hacía. ¿Sabe cuál es el problema del mecanismo? Primero que todo, los ¿Cuál? libros de texto no lo incluyen. Segundo, tengo entendido que es un mecanismo radicalario. Que quién sabe dónde esté consignada esa vaina. Porque yo he tratado de hacer la búsqueda y no. Yo no puedo encontrar esa vaina, ese mecanismo. Entonces ahí es donde venía la crítica mía que yo hacía el otro día. Yo como autor de un libro, ¿yo para qué? Y un libro de química orgánica, ¿para qué voy a incluir una reacción si no voy a mostrar el mecanismo? ¿Cierto? O sea, ¿por qué en unas secciones sí meto mecanismos y en otras no meto mecanismos? Queda uno como una silla coja, a medias, ¿cierto?
Y no, no es una queja, solamente una crítica y ya. Es como todo en la vida. Si usted va a hacer algo en la vida, pues trate de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Y si no, entonces ¿para qué lo va a hacer? Profe, Hola. y podemos hacer uno de sustitución nucleofílica aromática. Eso no fue lo que acabamos de hacer, Michelle. Esta era electrofílica. Michelle, todo está bien por la casa. Se siente bien. ¿Cómo así? Pero esta no fue, estoy confundida entonces. Vea, esta última reacción, esto fue una sustitución nucleofílica aromática. Ay, verdad. Ay, profe, perdón. Ay, qué pecado. Ah, bueno. ¿O fue que se consiguió recientemente un encarrete? A ver, cuéntenos. Aunque, Un encarrete, un arrocito en bajo, no, pero un crush o que una no crush. sé, estaba pensando en muchas cosas. Ay, qué pena. Ya se achantó. Sí, ese mecanismo ya lo hicimos, ahí está. ¿O quiere que hagamos otro? No sé, como ellos quieran. A ver, ¿qué dice Lady? Profe, ¿cuál de las dos? Hay dos opciones. Eh, no, no puede escoger más colores. Vea usted. Bueno, hagamos pues uno cortico. Ah, a ver. Por ejemplo, empezando de esto, quiero que lleguemos a algo como esto. Entonces, ¿cuál debe ser el nucleófilo que debemos de usar ahí? Pues la estructura del nucleófilo debe ser la cosa que básicamente entra a sustituir al cloro en este caso, ¿cierto? Entonces quiere decir que en este caso debemos de utilizar un metóxido. ¿Listo? ¿Cómo obtener buenas cantidades de metóxido? Pues muy sencillo. Eso ya se los había enseñado por allá en la parte de alcoholes. Que a propósito, esa reacción tampoco le aparece por ahí disponible mecanismo. Al ser un alcohol primario, basta con ponerlo a reaccionar en presencia de sodio. Entonces de acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una sal, que sería esto, y también se obtiene gas hidrógeno. Listo.
Entonces de ahí vamos a obtener con esta reacción se obtiene el nucleófilo. ¿Listo? Entonces ya después lo único que nos resta por hacer sería la reacción propiamente hablando. Hijo de la... Bueno, entonces en este caso van a ser 3 estructuras de resonancia. Y el producto. Todo eso va a salir en un solo renglón. Bueno. Bueno, a ver, pregunta. ¿Por qué este oxígeno solo se enlaza a ese átomo de carbono y no otro? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Mm? Ah, ¿algún comentario? ¿Alguna propuesta? Pues la respuesta es muy sencilla. Debido a la influencia del cloro, que es un sitio rico en electrones, y eso obliga a ese carbono a comportarse en un sitio pobre en electrones. Entonces, ¿por qué el oxígeno negativo se enlaza ahí? Precisamente por la afinidad química que hay entre los dos. Porque es que el carbono se comporta como un sitio pobre, mientras que el oxígeno se comporta como un sitio muy rico en electrones. Esa es la razón. Bueno, chicas, muchas gracias por haber asistido, por haberse interesado en reforzar y quizás aprender algo que ya habían olvidado. Y recomendación, atendiendo a lo que inicialmente comentamos, mi recomendación cuál es, si van a tomar una decisión al respecto, tómenla rápido, no dejen pasar los días, ¿listo? Porque ya después se complica un poco más el asunto, ¿listo? Entonces, no siendo más, les deseo un buen día
y cualquier cosa me la comentan, listo. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.